Capítulo 3. Bajo la piedra. Las huellas que habían dejado en el camino los dos compañeros ahora estaban llenas de agua. Pequeñas peceras de barro que salpicaban hacia los costados mientras seguían recibiendo gotas y gotas de lluvia. Las nubes habían llegado casi sin anunciarse, y después de un largo día de caminata, el guerrero y la niña tuvieron que refugiarse bajo una roca en forma de mesa que sobresalía de la ladera de una montaña. El techo hecho de piedra era casi tan extenso como la mesa de un rey, de esas que uno puede imaginar repletas de comida y vino a la hora de un festín. De esa forma, a pesar de la copiosa lluvia, los dos se mantenían secos recostados sobre el fondo del improvisado refugio. Allí, el suelo era de tierra seca, fría como el hielo, y a pesar de llevar sus capas, los dos tiritaban de frío. El vino que llevaban estaba por agotarse, y hacía varias horas que no comían nada. Por primera vez, la niña vio al guerrero con semblante de preocupación, siempre acostumbrada a observarlo determinado y seguro, casi sonriente. ¿Le temes a la lluvia? Me incomoda, sí. Desde pequeño. Cuando todavía vivía con mis padres, nuestra casa tenía muchas goteras y las paredes y el techo eran bastante frágiles. Cada vez que soplaban fuertes vientos, todo se agitaba y parecía que iba a derrumbarse. Desde entonces los temporales me ponen muy nervioso. Entiendo. Y supongo que no tener más vino no ayuda. ¿Me estás llamando borracho? ¿No? Pero no te he visto beber otra cosa desde que te conocí. Cualquiera diría que tienes un problema con la bebida. Mi problema es que queda poca. Agua o vino. El cuerpo debe estar hidratado para que todos los sentidos estén al 100%. ¡Wow! No sabía que eras profesor. Cada día descubro algo nuevo sobre ti. Remató la jovencita, terminando su frase tiritando y con un escalofrío. Esto hizo que el joven volteara a verla. Chasqueó la lengua, se incorporó levemente y se empujó con los brazos para moverse hacia donde estaba sentada ella. ¿Qué estás haciendo? Preguntó nerviosa y haciéndose levemente hacia atrás. Solucionando la mitad de nuestros problemas, respondió él, abrazándola de golpe y cubriendo a ambos con su capa. Él fue tan rápido como con la espada, y a la vez tan suave y gentil como si hubiera estado armando un castillo de naipes. Antes de poder reaccionar, ella ya sentía su calor contra su cuerpo, sumado al cobijo apretado de su capa. Poco a poco, comenzó a sentir que la sangre volvía a fluir con normalidad por su anatomía, y no pudo evitar sonreír y sonrojarse, envuelta en la capa y el brazo de su compañero. Allí se quedaron unos minutos, contemplando la negrura del bosque frente a ellos y escuchando el tamborileo de las gotas sobre la tierra, las hojas y la piedra. Fue ella quien rompió el silencio. Arkhail me robó todo lo que tenía. El joven no respondió, pero a ella le pareció sentir que su cuerpo se tensaba después de escuchar aquello. Con disimulo, lo miró furtivamente y vio que su expresión era ilegible, llana. No le transmitía nada. Se ha llevado muchas vidas, y con ellas la de tantos otros más. Es una vil maldición, dijo él con un atisbo de furia velado por su siempre amable timbre de voz. La niña escuchó aquello, aunque en su mente solo podía repasar todo lo que había perdido el día en que Arkhail pasó por su pueblo. A veces le sucedía que no podía frenar los recuerdos y acababa llorando desconsolada y golpeando lo que tuviera delante. Pero no quería llorar frente a él. No quería que la viera demostrar ni un ápice de fragilidad. Durante un instante que pareció eterno, sintió que iba a derramar tantas lágrimas como la lluvia que los rodeaba, pero se le ocurrió una manera de evitarlo: hablar. Yo vivía con mis padres en un pueblo llamado Corena. Era un pueblo humilde, aunque todos tenían trabajo. Sin embargo, ese trabajo siempre estaba relacionado con el castillo de un poderoso noble que vivía a pocos kilómetros. Un hombre fácilmente irritable e irascible. Mi padre era uno de esos empleados. Era carpintero y herrero y construía armas y escudos para el noble y sus soldados. Era muy respetado por todos. El joven se quedó en silencio, escuchando la historia, pero ella no estaba segura de poder seguir.
Se le había hecho un nudo en la garganta al recordar a su padre. Cuéntame. Quiero saber, dijo él de repente. Tras un breve silencio, la niña tomó coraje y una gran bocanada de aire y prosiguió. Era común que mi padre se fuera de casa durante varios días. Se llevaba un cargamento de mercadería y no volvía hasta que lograba venderla o intercambiarla toda. Por eso nunca sospeché que ocurriera nada extraño. Pero cuando tenía cerca de 12 años, tuve una etapa en la que discutía mucho con mi mamá. Yo era hija única y siempre sentí que era mucho más parecida a mi padre que a ella. Es así que un día, después de que mi papá partió con un cargamento, tuve una fuerte discusión con mi madre. De inmediato tomé la decisión de ir tras mi padre para acompañarlo a sus obligaciones, cosa que jamás había hecho antes. Seguí las huellas del carro tirado por nuestro querido burro Girasol y tardé bastante en encontrarlo. Tenías un burro llamado Girasol. No te rías, idiota. Le gustaba mucho comer semillas de girasol. Por eso le puse así cuando era una pequeña. Todavía lo eres, respondió él, aunque se arrepintió en cuanto la niña le clavó el codo en las costillas. ¿Vas a dejarme seguir? Sí. Ouch. Aunque era común que le molestara ser tildada de niña, la jovencita tuvo que admitir que la broma del joven le había devuelto la alegría momentáneamente. Esto hizo que pudiera continuar con su historia un poco más entera que antes. Cuando por fin encontré el carro de mi papá, estaba estacionado a un lado del camino, junto con Girasol, que pastaba tranquilo. Me pareció extraño que mi padre no estuviera, pero pensé que tal vez había ido al baño o algo así. Intenté detectar algún sonido, alguna señal de su presencia, y comencé a avanzar entre los árboles tratando de dar con él. Después de algunos minutos, me pareció oír un sonido a la distancia, pero algo en mi interior me decía que no debía llamarlo, que no debía hacer ruido alguno. Seguí avanzando hasta que, refugiada detrás del tronco de un árbol muy grueso, vi a mi padre en lo que en ese momento creí que era un ataque de ladrones. ¿Estaba rodeado de hombres armados o algo así? No, eran mujeres. O eso pensé al principio. Pero con el correr del tiempo entendí exactamente lo que estaba pasando. Mi padre estaba de pie junto a un árbol, desnudo, y abrazado a él había una muchacha que le rodeaba la cintura con las piernas, como atrapándolo. Con sus brazos, ella le apretaba el cuello con fuerza y los dos se movían a un ritmo frenético, casi violento. Ambos gemían y gritaban, y en un principio pensé en gritar yo también para llamar su atención y romper aquello que estaba pasando y proteger a mi papá. Pero la escena no era tan simple. Alrededor de la pareja había otras mujeres, todas desnudas, aunque con mallas extrañas que les cubrían distintas partes del cuerpo. Parecían resplandecer por momentos. Todas miraban atentas lo que ocurría entre mi padre y aquella joven, y parecían arengarlos, decirles cosas en un idioma extraño, y se agitaban y se movían al mismo ritmo que mi papá lo hacía con su supuesta atacante. La voz de la niña sonaba carrasposa. Hizo una pausa para tragar saliva, pero justo cuando se disponía a continuar con el relato, el muchacho le tendió la petaca de vino para que bebiera. Ten, bebe. Quiero que termines esta historia. Gracias. Supongo que el vino ayudará. Dio 2 tragos a la petaca que ya casi estaba vacía y se la devolvió a su compañero. Ambos ya habían olvidado el frío y la lluvia. No sé por qué tardé en darme cuenta. Seguramente fue porque mi mirada estaba clavada en mi papá y su compañera, pero después de unos instantes pude notar que aquellas mujeres no eran humanas. Eran hadas del bosque. De sus espaldas brotaban alas translúcidas, como de insecto, que se movían frenéticamente como si respondieran a la excitación que les producía todo aquello. También noté que las mallas que brillaban no eran ropajes, sino su propia piel, de tonos azulados turquesas y escamadas. Eran todas muy hermosas, pero tenían una apariencia aterradora. Sus cabellos eran claros, de colores rosados, lilas, violáceos y hasta blancos. No supe qué hacer. Seguí mirando la escena intentando descifrar en mi mente si mi padre estaba siendo sometido o si lo estaba disfrutando, pero no tuve tiempo de averiguarlo. De pronto, como si hubiera sido golpeada por un tifón, algo me elevó del suelo y enganchando mi cinturón me lanzó varios metros por el aire, hasta caer destartalada en medio de las mujeres que presenciaban el enlace. Todas voltearon a ver qué había pasado y mientras yo me frotaba el pecho, que había dado contra una raíz,
Vi que mi agresora había sido una de ellas. Una hada muy alta, musculosa, de apariencia más seria que las demás. El ruido que abundaba en aquel lugar de pronto se detuvo. Los gemidos y los gritos cesaron y pude escuchar cómo mi padre perdía el aliento y el equilibrio, señal inequívoca de que me había reconocido. La lluvia empezó a caer más fuerte sobre la roca y un poderoso trueno retumbó por todo el bosque. Ella aprovechó la pausa para maldecir entre dientes. Aquellos recuerdos le producían una mezcla variada de sensaciones, desde asco, furia e impotencia, hasta nostalgia y un poco de emoción. Emoción de ese tipo que solo se siente cuando uno está haciendo algo que sabe que está mal, pero aún así se arriesga a hacerlo. Emoción que visitan seguido los niños y niñas cuando están cometiendo una travesura a sabiendas. Las hadas discutieron entre sí. Mi padre comenzó a rogarles que no me hicieran nada. Quiso protegerme, cubriéndose la entrepierna desnuda con su abrigo que había quedado tirado en el pasto. Finalmente, el hada que me había arrojado se acercó a nosotros y me dijo con una dificultosa pronunciación de nuestro idioma: Da gracias a tu padre por salvarte. Pero vete y déjanos con él. Mi padre me pidió que volviera a casa y me dijo que regresaría un tiempo después. Yo estaba como entumecida, muda, sorda, ciega. No sé cómo volví caminando hasta mi casa, donde mi mamá me recibió con gritos y reprimendas y creo que hasta con un fuerte cachetazo en la mejilla. Aún así no le hablé. Fui a mi habitación y me quedé dormida a los pocos minutos. De pronto sentí que mi padre me sacudía amorosamente y me pedía que despertara. Y entonces me explicó. Tu madre y yo éramos jóvenes y estábamos muy enamorados. Por aquel entonces debíamos escabullirnos del pueblo para poder estar juntos, porque sus padres y los míos no permitían que estuviéramos juntos sin una unión matrimonial oficial. Así que, como tantas otras veces, nos alejamos hacia el bosque para estar solos y felices como más nos gustaba. Un día se nos hizo demasiado tarde y el sol bajó de repente. Apurados para no ser reprendidos por nuestros padres, tomamos un camino distinto al de siempre a través del bosque, un camino de maleza y suelo rocoso. De pronto, cuando creíamos que faltaba poco para llegar al pueblo, salieron de entre los árboles decenas de mujeres extrañas que nos rodearon y nos separaron, sujetándonos con una fuerza descomunal. Eran hadas, hadas del bosque, las mismas hadas que viste anoche. La líder del grupo, que es la que te encontró ayer, se acercó a tu madre y comenzó a amenazar con matarla. Dijo que las mujeres humanas no eran bienvenidas allí y que los hombres solo servíamos para procrear. Verás, las hadas son una especie exclusivamente femenina, por lo que necesitan de hombres humanos para perpetuar la especie. Pero esos hombres siempre terminan siendo asesinados, descartados. En aquel momento, les rogué que le perdonaran la vida a tu mamá porque estaba embarazada de ti. Y les hice una promesa. Les prometí que, si le perdonaban la vida a tu madre y a ti, yo visitaría el bosque una vez por semana para ayudarlas a procrear y perpetuar su especie. Y a cambio, ellas me permitirían seguir viviendo para protegerlas a ustedes. Es por eso que anoche me viste así con ellas. Lo siento tanto. No debías enterarte nunca. Estoy muy avergonzado. La hija en aquel momento supo entender a su padre, y aunque no sabía muy bien por qué, lo perdonó. Pero nada fue igual a partir de ese día. La relación con él se volvió distante y algo incómoda, y cada vez que lo veía llegar después de alguno de sus viajes, sentía un asco profundo por lo que podría haber estado haciendo. Después de eso me volví algo huraña. La relación con mi madre no empeoró, pero se limitó bastante. Y con él ya casi no quería hablar. Comencé a vagar sola por el pueblo, a entrenar, a buscar pleitos con los muchachos vecinos y a tratar de encontrar emociones que me permitieran olvidar aquello que había visto esa fatídica noche. Sin embargo, uno de los días en que mi padre estaba de viaje,
ocurrió lo peor. Yo estaba recostada intentando dormir cuando escuché el estruendo más terrorífico del mundo. Todo a mi alrededor se sacudió. La estructura precaria de mi casa tembló y comenzó a resquebrajarse. Salté de mi cama y fui a buscar a mi madre, que estaba en la cocina. Otro estruendo y otro temblor, y la parte trasera de nuestro hogar se vino abajo. Mi madre gritó horrorizada. Yo la abracé fuerte y le pedí que saliéramos, y cuando por fin lo hicimos, encontramos el caos mismo. Todo el pueblo estaba en llamas. La gente corría y gritaba, y una sombra negra gigantesca parecía cubrir el cielo. Pero era una sombra que se movía. Una montaña negra veteada con venas de color rojo sangre, que se sacudía y parecía proferir alaridos como una bestia herida. Fue la primera vez que vi a Arkhail. En un santiamén arrasó con el pueblo y con mi casa. Y cuando pude salir de mi trance momentáneo de terror y asombro, me di cuenta de que mi mamá ya no estaba junto a mí. Volteé y la encontré a lo lejos, tirada en el suelo con sus brazos y piernas en posiciones totalmente antinaturales. No me había dado cuenta. De algún modo, la bestia la había arrojado lejos con tal violencia que le rompió el cuerpo completo. Me acerqué con la ilusa esperanza de rescatarla, pero era tarde. Estaba muerta. Sin pensar demasiado, comencé a correr hacia el bosque, en dirección contraria a la que parecía dirigirse aquella pesadilla gigantesca. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente di con las huellas del carro de mi padre. No sé cómo las reconocí, pero eran ellas. Seguí el rastro hacia las colinas y me encontré a Girasol, desesperado, intentando liberarse de sus ataduras que lo unían al carro. ¡Espérame!, le grité, y salí en busca de mi padre. El joven fue quien ahora tomó la petaca y sorbió un poco de vino. Antes de terminárselo por completo, se lo tendió a la niña, que bebió lo poco que quedaba. Le devolvió la petaca y, tras una pausa, enterró su puño derecho en el suelo con furia. Ahí, en el mismo claro del bosque en el que había descubierto a mi padre con las hadas, encontré un cementerio. Las alas quebradas, sus escamas brillantes cubiertas de una sangre oscura y grisácea, los cuerpos de una veintena de hadas regando el suelo por donde se mirase. Y ahí, entre dos cuerpos especialmente lastimados, vi el de mi papá. Al igual que con mi mamá, no pude despedirme. Sus ojos y boca estaban abiertos en un gesto de paz y sorpresa a la vez. Jamás olvidaré ese rostro. Me perseguirá hasta el día de mi muerte. Y entonces sentí que algo me jalaba de la pierna. Bajé la vista y vi a la líder de las hadas, que aún con un atisbo de fuerzas me clavó la mirada y utilizó todo lo que le quedaba de alma para darme un mensaje. Ve al carro de tu padre y di estas palabras. Hail, Yash, Tifón. Y entonces la luz de sus ojos se apagó. Es idioma élfico. Significa ábrete secreto escondido. La muchacha miró al joven con ojos vidriosos. Era la primera vez que alguien le explicaba el significado de aquellas palabras. Esas palabras que habían marcado el final de una era y el comienzo de otra para ella. Regresé al carro y Girasol ya no estaba. Había mordisqueado las cuerdas y logrado huir de aquel infierno. Con poca convicción recité las palabras que el hada líder me había compartido. Y para mi sorpresa, una parte del carro resplandeció por un instante y dejó caer unos objetos pesados al suelo. Eran 3 partes de armadura y un martillo pequeño. Un martillo que, por cierto, no entendí para qué servía hasta que una vez quise romper un tronco para hacer leña. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. La explosión, la confusión, las astillas volando por doquier. Esta arma multiplica mi fuerza por al menos 10 veces más. Sí, yo diría que es correcto. Tal vez más. Además, esa armadura es de las mejores que he visto en forma y resistencia. Aquella hada sí que te dio un buen obsequio después de todo. ¿Cómo es que sabes tanto sobre las hadas del bosque? ¿Acaso tú también copulabas con ellas a cambio de algún beneficio? No estoy tan loco. Lo que sé lo aprendí de mi maestra en la fortaleza amatista. Y créeme cuando te digo que tu padre no pudo haber disfrutado jamás de aquellas sesiones con las hadas del bosque.
Se sabe que son especialmente rudas a la hora de copular. Muerden, arañan y te aprietan como boas constrictoras. Y como si eso no fuera suficiente, se dice que sus fluidos corporales son tan ácidos que pueden derretir la madera si la expones lo suficiente. No sé cómo habrá hecho tu padre para resistir, pero ten por seguro que no lo disfrutaba. Era, en verdad, un sacrificio. Como en otras ocasiones, su conversación terminó sin un final explícito o enunciado. La ahora tranquila lluvia fue arrullándolos hasta conciliar el sueño. Él concentrado en su objetivo final, ella recordando aquella vida tan lejana, aunque ahora de otra manera, sintiendo un nuevo y creciente orgullo por aquel padre al que siempre había juzgado y al que nunca se molestó en comprender. Eso, de alguna forma, le daba fuerzas para seguir y para vengar la muerte de su papá y su mamá, dándole un golpe certero con su martillo a Arkhail, que sin dudas lo eliminaría para siempre de la faz de la tierra.